Hola, yo me dedico a hacer análisis internacional. Me interesan mucho los temas de América Latina, de Medio Oriente, la coyuntura internacional en general. También trabajo los temas de medio ambiente como periodista, como profesor. Enseño en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Antonio Rosa de Montoya y en la Fundación Academia Diplomática. Escribo para el diario El País de España, para el portal internacional de medio ambiente Mongabay Latam, y también para el diario La República, donde tengo una columna quincenal sobre temas internacionales, justamente. Además, no solo escribo sobre medio ambiente, ando en bicicleta en la mañana siempre que puedo, me lo tomo en serio, lo de tener un compromiso ambiental. Procuro tener una vida en lo posible sostenible, ¿no? No solo se trata de hablar de ciertos temas, sino de alguna manera vivirlos en tu práctica cotidiana y, por supuesto, también soy una persona que defiende los derechos humanos y que trata de promoverlos en el día a día, no solo hablando, sino en la relación con la gente y en lo que yo pueda ayudar a las personas que estén en problemas. Básicamente soy un profesor y un periodista que vive de su trabajo y que creo que vivo feliz con eso y me encanta hacer lo que hago y cada día me levanto con la esperanza de hacer algo simpático para la gente, para mí y que sea útil a la sociedad también. Bueno, yo desde pequeño era una persona que me encantaba ir de viaje al campo, a la playa, a la sierra, a la selva. Viajé mucho por el país con mis padres en el carro familiar, en el auto familiar, viajamos mucho por el país. Mis padres me inculcaron ese amor por la naturaleza y también el vínculo con las personas, ¿no? Mis padres hablaban quechua ambos. Uno era de Huaraz, mi papá, y mi madre era de Ayacucho, de un pueblo llamado Puyo, en la provincia de Parinacochas. Entonces yo crecí en un hogar donde los viajes al campo, a la sierra, a la selva, a la playa, eran frecuentes y donde cuando viajábamos, eh, llegábamos a un sitio, recuerdo un viaje al Cusco cuando yo era muy pequeño, en el auto familiar, y haber llegado a un pueblo donde hablaban quechua, y como mis padres hablan quechua, hablaban en quechua y las puertas se abrían, ¿no? Ujú. Entonces yo crecí en una atmósfera cultural y, si se quiere, natural, bastante estimulante para cultivar esas, eh, luego, profesiones o carreras en mi vida, ¿no? Es más, primero estudié en la Universidad Agraria unos pocos años, la carrera de zootecnia, no terminé esa carrera, pero de ahí me quedó el arresto ambiental o el interés en los temas ambientales, y me quedó para toda la vida, porque hasta ahora escribo sobre eso, trabajo sobre eso, enseño sobre eso. Y los temas internacionales surgieron en mí a partir de varios viajes que hice al extranjero. O sea, hice numerosos viajes al extranjero, paulatinamente, desde que tenía veintitantos años, y conocí al final o conozco más o menos 55 países, quizá más, perdí yo un poco la cuenta. Un A montón. alguna gente le parece un montón, pero en el mundo hay 195 países y yo creo que me falta todavía conocer dos tercios más, cosas así, ¿no? Pero esos viajes me ayudaron a no ser tan aldeano, digamos, en el sentido de creer que lo que pasa en mi país o en el sitio donde yo nací es lo más importante o es lo único. Por ejemplo, yo no creo aquello de que la comida peruana es la mejor del mundo. ¿Quién puede decir eso? No hay nadie que tenga la autoridad de decirlo, pero sí creo que es una comida muy rica, espectacular, pero comidas deliciosas. Yo he comido en otras partes del mundo como Tailandia o en una parte de Brasil que se llama Belo Horizonte, ¿no? Entonces, esos viajes continuos me llevaron, cuando ya ejercí el periodismo, a empezar a escribir sobre temas internacionales, algo que creo que yo no me hubiera atrevido a hacer si no hubiera estado en otros países. Entonces, para mí, viajar
a varios países me eh, impulsó a escribir sobre temas internacionales, sobre crisis internacionales, porque además, ojo, no viajé solo de paseo, casi nunca de paseo, en realidad viajé a eventos internacionales y pude ser testigo de algunos momentos importantes de la historia latinoamericana y mundial. Por ejemplo, estuve durante un golpe que le hicieron al el presidente Hugo Chávez en el 2002 dentro del Palacio de Miraflores cuando fue retomado por los chavistas para reponerlo, ¿no? Y estuve también en Palestina 2 veces, estuve en los Balcanes, luego de la guerra de los Balcanes, estaba en el África, en Burkina Faso, en Nigeria, en el Sáhara Occidental, he estado en varios países árabes, en Egipto, en Marruecos, en Argelia. Bueno, yo voy a decir algo que de pronto es un poco impopular, pero a mí no me gusta hacer turismo, porque el turismo me parece que es algo muy prefabricado, que consiste en que te suban un bus, te pongan un horario, baje un señor o una señorita con una sombrilla, te diga por acá y prácticamente te cuadricule el viaje y encima te dé un asueto, ¿no? Tienen el día libre. Me parece absurdo, ¿no? Alguna vez lo he hecho o lo he tenido que hacer cuando he viajado con otra gente, ¿no? Pero no es algo que me guste especialmente. Yo creo que es una frase de Rafa León, no es mía, pero es mejor ser un viajero que un turista, ¿no? Y en mi caso, no solo he sido un viajero, sino he sido un reportero que ha viajado, ¿no? Entonces, cada vez que he viajado he buscado eh, contar algo de lo que vi en los medios donde trabajaba y donde trabajo. Entonces, tengo una especie de pasión incontrolable por contar lo que veo, ¿no? Y numerosas veces he viajado a algún sitio y he reportado desde donde estoy, ¿no? Eso lo he hecho desde Cuba, desde Croacia, desde el Sáhara Occidental, desde Burkina Faso en el África, y para mí esa es una experiencia fascinante, ¿no? Estar en un sitio y desde ahí contar en el medio donde trabajaba lo que estoy viendo en ese momento. Yo digamos que me inventé en algún caso con ayuda de algunos medios y en algún caso por cuenta propia una suerte de corresponsabilidad de viaje que he estado desarrollando a lo largo de los años y todavía la hago en alguna medida, ¿no? Bueno, es muy dramático lo que ocurre en México porque México es el país más peligroso del mundo para los periodistas. Ahora creo que es la Franja de Gaza, porque en la Franja de Gaza han muerto más de 200 colegas, lo que me parece un crimen sin nombre, una cosa escandalosa, pero en México desde hace varios años van muriendo muchos periodistas y creo que hay algo que algunas personas no entienden, ¿ya? Al periodismo se le puede hacer muchas críticas y de hecho el periodismo tiene que ser autocrítico, no es perfecto, pero el periodismo con bastante frecuencia implica una vida sacrificada, ¿no? Implica riesgos. Riesgos que llegan hasta los extremos que uno ve en México, ¿no? Colegas que mueren, que son asesinados por denunciar al narcotráfico o al crimen organizado. Yo creo que los estados, el propio estado mexicano, deberían proteger más a los periodistas y las personas que nos leen o nos ven deberían valorar más el trabajo de los periodistas. Yo sé que cometemos muchos errores, yo no soy de los periodistas que cree que el periodista debe ser intocable o que no se le debe nunca criticar, pero a veces creo que se olvida esa otra dimensión, ¿no? Hay literalmente mártires del periodismo, gente que ha informado hasta el final y que lo ha hecho para que el mundo se entere de lo que está pasando en algún lugar. Y ese es el caso de México, y eso ocurrió en Vietnam, está ocurriendo en la Franja de Gaza, ocurrió en la Guerra de los Balcanes, ocurrió en el África varias veces. Bueno, yo creo que hay una vieja frase atribuida a Luis Miro Quesada, periodista de comercio, que dice que el periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. Creo que eso termina siendo en la práctica real, ¿no? Creo que un periodista tiene un privilegio que mucha gente no tiene. Yo cada vez que me siento frente a mi laptop a escribir,
o cada vez que comento algo en la televisión, o en streaming, o en un podcast, ¿no? O cuando hacía televisión, siempre me hago la siguiente pregunta: ¿por qué yo tengo este privilegio de hablar en lugar de un montón de gente? ¿Por qué yo? ¿Por qué no la persona que cuida este edificio? ¿Por qué no la persona que trabaja en una panadería? Entonces ese privilegio no puedes malbaratearlo, porque realmente es un privilegio. El privilegio consiste en que tengas una voz pública más fuerte que la de otras personas. Entonces eso hay que tomárselo en serio. Y creo que en el país los periodistas de investigación, varios de ellos se los toman en serio cuando son capaces de denunciar casos como, en fin, eh, famosos casos de corrupción, como el de, para hablar Bueno, de hay los... muchísimos ahora, ¿no? Hay muchísima corrupción. Sí, entonces creo que eso hay que valorarlo. Ahora, lo que pasa es que en el periodismo también existe la tentación del ego, ¿no? O sea, Ujú. de creerte más importante de lo que eres y también de no decir algunas cosas que pueden incomodar a algunas personas, y lo peor que le puede pasar a un periodista es que diga lo que no quiere decir. Albert Camus, premio Nobel de Literatura, decía eso, ¿no? Lo peor no es que puedes decir todo lo que quieres decir, porque siempre habrá parámetros, siempre habrá dificultades para decir todo lo que quieres decir. Ujú. Pero lo peor que te puede pasar como periodista es que digas lo que no quieres decir. Entonces, a veces, de acuerdo a las coyunturas políticas que ha habido en el país, en el Perú, ha habido momentos en los cuales algunos periodistas, algunos colegas se han visto obligados o a no decir varias cosas o a decir lo que no querían decir. Yo creo que cuando llega ese momento uno tiene que renunciar, como a mí me ocurrió 3 veces en la vida, ¿no? Ujú. He preferido la calle pelada a que me obliguen a decir lo que no quería decir. Y creo que eso en la vida de un periodista es un activo. Yo sostengo que el periodismo es una forma divertida de ser pobre, ¿no? Es decir, no ganas un montón de dinero, pero tienes una vida que yo juzgo interesante, una vida intensa. ¿Consideras que es como una forma de arte el periodismo? No sé si de arte sí, digamos que la vida puede ser un arte, ¿no? El Mm. arte de vivir, y el arte de ser periodista también consiste, creo yo, en hacer tu trabajo con pasión, con rigor, con dedicación, ¿no? Ujú. Y para mí es así, es una pasión incontrolable, pero que trato de hacer con el mayor rigor posible, y por supuesto me puedo equivocar y alguna vez me he equivocado, pero siempre me hago la pregunta esa sobre el privilegio, ¿no? ¿Por Ujú. qué yo? ¿Por qué no otras personas? Y ese privilegio no hay que malbaratearlo, como digo, ¿no? Lo que pasa es que yo estudiaba zootecnia en la Universidad Agraria, y en un momento me di cuenta que si bien a mí me gustaba el campo, me gustaba la naturaleza, los animales como me gustan hasta ahora, eh, y era una carrera que me iba a llevar por una ruta de ser una especie de técnico, un ingeniero, ¿no? Que era algo que yo no quería hacer, ¿no? En algún momento de mi vida hice un ejercicio de imaginación futura y dijo, yo no me veo como un zootecnista. Y como a mí siempre me había gustado escribir desde el colegio, y era bueno en historia, bueno en lenguaje, bueno en literatura, dije, Ujú. ¿por qué no estudio algo que conecte más con lo que yo quiero realmente hacer, ¿no? Y así fue como decidí postular a una universidad y estudiar periodismo. Ujú. Y así fue como me dediqué al periodismo, y me acuerdo que desde los primeros años de mi nueva carrera ya empecé a escribir en los diarios, ¿no? Para sorpresa de mis compañeros y de los profesores que tenía incluso. Entonces ahí encontré mi lugar, ¿no? Porque lo otro era una carrera de ingeniería, mi padre era ingeniero, Ujú. y yo pensé en algún momento que, bueno, que sería interesante una ingeniería conectada más con el campo, pero me di cuenta que tenía una pasión social por las letras, por la historia, que en realidad iba por otro lado, y así fue que migré hacia el periodismo, ¿no? Bueno, lo que se está haciendo Donald Trump, a mi juicio, es algo delirante. Hace más o menos 100 años que esto no ocurre en el mundo.
Se supone que estábamos en una época de globalización, de libre comercio en lo posible. Un libre comercio que por supuesto no es perfecto, ¿no? Hay trucos en ese libre comercio. La Organización Mundial del Comercio no es precisamente un lugar democrático y los países ponen barreras para el comercio. O sea, la utopía del libre comercio total nunca ha existido en realidad. Pero si bien eso es así, otra cosa es que alguien patee el tablero como él está haciendo, ¿no? Además de una manera ridícula, ¿no? Calculando aranceles en base a estándares irreales, poniéndole aranceles a una isla donde solo hay pingüinos, llamada McDonald's, y además haciendo todo un ritual francamente ridículo, diciendo que es el Día de la Liberación, generando caída de la bolsa en su país, impactos en los mercados, muy probablemente inflación en su país, ¿no? Y también impactos en otros países del mundo. Entonces, creo que a mí me sorprende más allá de la medida, de esta medida y de otras, cómo es que Estados Unidos ha elegido a una persona así. Eso es el síntoma de algo más complejo. No soy la única persona que dice esto, ¿no? ¿Qué crees que Eh, sea? yo Nada creo más que hay curioso una, porque hay migrantes, muchos migrantes que han votado por él, ¿no? sí, yo creo que hay una crisis moral en Estados Unidos. Y es una crisis moral, cultural, social, política, económica, pero cuando hablo de crisis moral me refiero a que hay como choques entre varios Estados Unidos. Es decir, el Estados Unidos del America Great Again, él se imagina que es el de siempre, el que debe volver y que ya nunca más volverá, el que se ve todavía en algunas series de televisión o de Netflix, de las clases media estadounidense perfecta, que tiene todos los aparatos electrónicos y que celebra la Navidad profusamente con su casa llena de adornitos, ¿no? Pero hay el Estados Unidos de los migrantes, que ya son millones, el Estados Unidos de los afroamericanos, el Estados Unidos de la migración asiática, el Estados Unidos de los intelectuales, ¿no? Entonces, Estados Unidos, como me decía una amiga, es un circo de varias pistas, ¿no? Tú puedes encontrar prácticamente de todo, grandes universidades como Harvard, puedes encontrar ferias de armas con el símbolo nazi, puedes encontrar industria pornográfica, puedes encontrar gente súper conservadora, ¿no? Que decide que sus hijos no se deben casar, ¿no? Entonces, lo que creo que está ocurriendo es que Donald Trump es la expresión de un Estados Unidos que se niega a extinguirse. Y es ese Estados Unidos conservador, ¿no? Hiperconservador, que considera que los migrantes son un problema, como él dijo en una ocasión, vinieron a envenenar la sangre de los norteamericanos, es una frase casi nazi, ¿no? Él cree que ese es el problema cuando la historia del mundo es la historia de las migraciones, ¿no? No hay ningún país que no se haya formado por migraciones. Entonces, él es la expresión de esa crisis cultural y moral y estamos viendo en este momento su parte más torva, ¿no? Bueno, yo creo que para redondear un poco lo que decía hace un momento, la elección de Trump está significando eh, una suerte de resistencia a un mundo que con todos los problemas que hay en el mundo y en Estados Unidos cambia, ¿no? Un mundo donde se le dan más derechos a los homosexuales, a las mujeres, ¿no? Donde se lucha contra el cambio climático, ¿no? Donde los afroamericanos y otras minorías tienen más derechos. Entonces, a ese mundo a algunas personas le asusta. Tú me preguntabas hace un momento por qué algunos latinos migrantes votaron por ella. Varios de ellos ahora están arrepentidos, ¿no? Ajá. ¿No? Y es que, por ejemplo, ahí hay una conexión entre Trump y el conservadurismo cristiano. Hay latinos que creen que votar por Trump, esto ya es así casi de opereta, pues, ¿no? Es un buen cristiano, cuando es un tipo misógino, es un tipo que miente, es un tipo que insulta, qué buen cristiano es ese, pero como él defiende valores conservadores, supuestamente, de la familia, ¿no? Está en contra de la identidad trans, no solo hay dos géneros, entonces hay gente que cree que eso es lo principal y yo he llegado a leer en las redes sociales personas incluso que yo conozco, ¿no? Que dicen que él es el candidato que está más cerca de Dios, ¿no? No tiene sentido. Imagínate el nivel de crisis moral, cultural y la falta de visión, pero en eso estamos.
Y esto podría parecer gracioso si ocurriría en un país sin peso, pero resulta que ocurre en una de las potencias mundiales que tiene mucha influencia global y que tiene todavía el mayor poder militar del mundo. El económico ya no tanto, porque compite con China y China lo ha sobrepasado más de un año, pero sí es una potencia mundial. Y entonces eso es bastante peligroso. Pero ojo, Trump tiene ahora una tribu global, ¿no? Tiene sus amiguis, como diríamos ahora, ¿no? Milei, Bolsonaro, que no está en la presidencia, Víctor Orbán en Hungría, Benjamín Netanyahu en Israel, Marine Le Pen en Europa. Hay una tromba de personajes Y además está de asociado con ultraderecha, Elon ¿no? Musk, ¿no? Elon Musk, claro, Que también, bueno, tiene una historia medio turbia, pero se han unido ahí los dos. claro, Elon Musk, creo que es bastante simbólico que el hombre más rico del mundo esté eh, junto con el hombre o uno de los hombres más poderosos del mundo, ¿no? Yo creo que el poder económico a veces o con frecuencia es el poder político más grande del mundo o más fuerte. Ujú. Y Elon Musk es sorprendente porque él está despidiendo gente de la administración norteamericana sin tener un cargo oficial, ¿no? Entonces, en algún momento, estoy seguro, alguien en Estados Unidos mismo, en otro país, haría una película de esto. Es lo de Dodge, ¿no? Sí, Doge se llama, ¿no? ¿No? Entonces, el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Entonces, estas son cosas inéditas, pues, ¿no? Que están revelando un momento eh, torvo, complicado, Inestable, se siente surrealista de inestable. Estados Unidos, ¿no? Sí. Uno se pregunta cómo es que ha pasado esto. Y claro, nuevamente, ¿no? Los países del mundo son importantes, pero si esto pasara en un país del Asia o del África, ¿no? O en una isla de Oceanía, ¿no? Sería una anécdota, pero resulta que pasa en uno de los países más poderosos del mundo y el que tiene la mayor industria militar, ¿no? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es un escándalo, ¿no? Es una masacre que Israel está perpetuando de manera desproporcionada. A mí me pareció un crimen escandaloso también lo del 7 de octubre, el ataque Hamas. Yo no tengo ningún reparo en calificar eso como un acto terrorista monstruoso que terminó con la muerte de más de 1.200 personas, la mayoría de ellos civiles, incluso jóvenes y algunos niños, ¿no? Y Israel tenía el derecho a responder, de acuerdo al derecho internacional, eso es lo esperable. Pero la respuesta israelí ha sido de tal magnitud, ¿no? Que ha rebasado todos los parámetros, las previsiones y todas las normas de derecho internacional. Bombardear civiles, atacar convoyes humanitarios, cortarle el agua, electricidad a los habitantes de la Franja de Gaza, todo lo cual ha hecho que se presenten acusaciones de genocidio contra el primer ministro Netanyahu y contra el propio Israel, contra Netanyahu en la Corte Penal Internacional y contra el Estado de Israel en la Corte de Justicia Internacional. Entonces, creo que hay que hacer una distinción ya. Esto es obra del actual Estado de Israel, del actual gobierno de Israel. No es obra del pueblo judío. El pueblo judío en una proporción no pequeña, importante, tanto en Israel como en Estados Unidos, por ejemplo, en el mundo, se opone a esto. Creo que él está arriesgando la imagen del pueblo judío y por eso hay no pocos judíos que están en contra de lo que él está haciendo. Entonces, no es posible que un hombre que tiene problemas políticos, tiene acusaciones judiciales, eh, maltrate tanto o haga actos que afecten tanto la imagen de su país, la imagen del pueblo judío, que es respetable en muchos aspectos, ¿no? Y que tiene valores humanos en su tradición genuina que llevarían a alguien a no hacer esto, ¿no? Ahora, eh, no solo está afectando la imagen de Israel y está afectando la tradición del pueblo judío, sino que está matando a miles de personas, a miles de niños. Y eso a mí me parece un escándalo denunciado incluso por UNICEF, por Naciones Unidas y por varios grupos de derechos. Sí, y hay mucha gente también que
justamente porque está Hamas involucrado, no hace una distinción entre lo que son civiles y, bueno, Palestina y Hamas, ¿no? ¿Cómo podríamos explicarles a esas personas que hay una diferencia entre ambos grupos? Bueno, una explicación le ha dado, una explicación le han dado los propios habitantes de la Franja de Gaza, ¿no? La semana pasada han salido a protestar contra Hamas. Eso tumba el relato oficial israelí según el cual todos los habitantes de la Franja de Gaza son terroristas y miembros de Hamas. Ahí tienes la prueba de que eso no es real. Y además, protestas contra Hamas ha habido también antes. Lo que pasa es que ahora se han vuelto más intensas porque buena parte de la población de Gaza está cansada de la guerra y está sufriendo de manera horrenda, ¿no? Entonces, creo que hay algo, fíjate, hay un escritor norteamericano, Scott Fitzgerald, autor de una famosa novela llevada luego al cine llamada El Gran Gatsby. Scott Fitzgerald tiene una frase que a mí me parece muy sugerente, ¿no? Él dice: el signo de una inteligencia superior es poder retener dos ideas contradictorias en la cabeza y seguir funcionando. Eso, tristemente, le es difícil a mucha gente, ¿no? Que creen que el mundo es blanco-negro y no distinguen los matices o los grises propios de la vida humana en una situación. Tú puedes condenar a Hamas y puedes condenar lo que está haciendo el Estado de Israel actual. Y eso no te vuelve antisemita. Y además, ojo, la palabra antisemita o la palabra semita también alude a los pueblos árabes, a los propios palestinos, ¿no? Entonces, lo que se critica es esa forma de reaccionar de Israel frente a un hecho criminal que lo sitúa en una situación de no solo fuera del derecho internacional, sino una situación que la mayor parte del mundo ha criticado, ¿no? Y ha condenado, porque son crímenes de guerra horrendos, ¿no? Entonces, la prueba también es que la Corte Penal Internacional ha presentado una acusación también contra los miembros de Hamas, no solo contra Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Entonces, yo creo que es importante que las personas nos demos cuenta cuando una situación es compleja, cuáles son los matices y cómo hay que saber discernir, ¿no? Bueno, evidentemente la política migratoria de Trump tiene una característica que la hace distinta a las políticas migratorias de Obama o de Joe Biden, ¿no? Y es que es particularmente cruel y es de un carácter deliberadamente persecutorio. Si uno compara las cifras de cuántas personas llegaban a ser deportadas en la época de Obama, llegaban más o menos a más de 600 por día, que es un número bastante alto, ¿no? No es que Obama fuera especialmente gentil con los migrantes, tampoco Joe Biden, no es más, por congraciarse con los votantes, a veces se endurecían las políticas migratorias. Pero la versión según la cual Obama o Biden habían expulsado más migrantes que algunas personas que definen a Trump levantaron para decir no es tan distinto a los anteriores, ya se cayó, porque ahora la cantidad de migrantes que son detenidos por día ya supera los 700, ¿no? Y hay algo que está pasando y que antes no pasaba con tanta intensidad, y es que se están produciendo redadas en sitios que se consideraban respetables o sitios donde no se habitualmente la política o la policía migratoria no iba, que son, por ejemplo, escuelas, iglesias, ¿no? Es una política ya en este momento indiscriminada y especialmente cruel, ¿no? Hay que leer los relatos de, por ejemplo, algunos colombianos que vinieron deportados de Estados Unidos en un avión, en la ocasión en que Petro reclamó y pidió que no los trajeran encadenados. Bueno, al final logró algo Petro con ese discurso enfrentándose a Trump, pero en el país de España salió un reportaje donde unos colombianos que venían en el avión contaban cómo los trataban adentro y los maltrataban como si fueran unos apestados, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo, eso es crueldad, eso no es necesario para la política migratoria de un país y eso es violatorio de los derechos humanos.
Bueno, yo cada vez que vienen las elecciones en el Perú tengo un literal miedo, pero ¿Por miedo, qué? miedo, porque tengo la sensación de que no sé qué va a pasar y que el resultado puede ser impredecible, puede ser Sí. eh, terrible y puede llevarnos a la clásica situación de que hay que elegir el mal menor, ¿no? O al menos peor. O como alguna gente suele decir, entre el cáncer y el SIDA. Bueno, yo la verdad no quisiera que eso ocurra ahora y creo que depende de los ciudadanos que no ocurra. Se prevé que va a haber más de 40 candidatos. Podrían pasar dos candidatos con 8 o 10%. Por eso que hay tantos candidatos, porque no se subieron los parámetros para la inscripción de los partidos, ¿no? Entonces va a haber una profusión enorme de candidatos, un culebrón así enorme de cédula. Y creo que estamos frente a un desafío muy complicado, porque yo sostengo lo siguiente, ¿no? La seguridad ciudadana es el problema probablemente más dramático y que es percibido por la población como el peor, ¿no? Mm. Porque si te extorsionan, si te asaltan, si hay sicariato, hay un montón de cosas que no vas a poder hacer. Sin embargo, yo considero que la población peruana no va a elegir un policía, tiene que elegir un estadista. Y por ejemplo, si se pone a la seguridad ciudadana como el único tema o el principal, ¿no? Se va a olvidar otras dimensiones que son importantísimas. Voy a poner un ejemplo. Alguna gente diría, y hay voces como la del congresista Cueto que dicen que hay que cerrar el Ministerio del Ambiente. En el Perú hay una crisis ambiental severa, hay sequía en la Amazonía, ha habido incendios forestales, y si uno pensara en el destino del país, tendría que ser una dimensión importantísima. E incluso uno tendría que ver como un ciudadano el vínculo, por ejemplo, entre la crisis ambiental y la crisis de seguridad ciudadana, que existe y cuál es. Mientras más inseguridad hay, no solo en las ciudades, sino en el campo, y un caso clamoroso es el de Patás en La Libertad. Hay más minería ilegal, hay más narcotráfico, hay más tala ilegal, ¿no? Si en las próximas elecciones nuestra cabeza se centra únicamente en la seguridad ciudadana y buscamos un Bukele, un policía o una especie de candidato así durísimo que se centre básicamente en eso, eso va a ser muy vendible en las elecciones. Y si olvidamos la dimensión ambiental, la dimensión económica, la dimensión cultural, el problema del transporte, el problema de la vivienda, el problema de la salud, mira lo que está pasando, ¿no? Los Mm. sueros malditos, chicos envenenados o por lo menos hospitalizados por el programa del gobierno que reemplazó a Calicay, tiene un nombre en quechua ahorita, cuyo nombre exacto no Le recuerdo. cambiaron el nombre, pero Pero no siguieron cambiaron los mucho. problemas, hay varios niños hospitalizados Sí. ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, la salud es un problema en el país, ¿no? Grave, ¿no? Se cae un techo en Trujillo, en Real Plaza, ¿no? Y al parecer no todas las personas son reparadas. Entonces, ¿cómo es posible que acá las personas mueran por un suero defectuoso? Mueran porque se cayó un techo. Mueran porque, espero que no ocurra, ¿no? Pero porque comen alimentos defectuosos, ¿no? Entonces, eso no es seguridad ciudadana, exactamente, eso es falla del Estado y falla de las empresas que proveen servicios. Entonces, si centramos únicamente eh, la campaña en la seguridad ciudadana, vamos a buscar un policía y no un estadista, ¿no? Y insisto en la crisis ambiental, ¿no? Este es un país con sequía, este es un país con incendios forestales, este es un país con inundaciones, este es un país con deterioro de la biodiversidad. Entonces, no podemos, eh, digamos, tener una visión unidimensional en las elecciones en un país con tantas crisis a la vez, ¿ya? Habría que ver el panorama de manera más amplia y creo que eso es responsabilidad ciudadana, pero también es responsabilidad del periodismo de poner esas pelotas en la cancha, de que el debate político con miras a las elecciones sea un debate no solo democrático, sino diverso, rico, inteligente, ¿no? Yo creo que es todo un reto, ¿no? Pero bueno, la campaña va a sacudirnos, va a ser muy tensa y espero que
no solo podamos sobrevivir a ella, sino que podamos hacer una elección inteligente, ¿no? Y no después lamentarnos, ¿no? Los señores que están en el Parlamento, que tienen 3% de aprobación, los elegimos nosotros. Bueno, en fin, yo elegí un parlamentario a una parlamentaria que no me ha decepcionado, pero mucha gente que se queja, ¿no? Eh, es la que eligió a esos señores. Y no hay que olvidar algo que precisamente se dijo en una marcha que hubo para exigir mayor seguridad ciudadana hace una semana. Todo es político. Es político, es político el problema de la seguridad ciudadana. Es político la crisis ambiental. Es política los problemas de salud. Si volvemos la campaña de una elección de alguien que únicamente se ocupe de ese problema, probablemente ni siquiera ese problema se va a solucionar, ¿no? Creo que tenemos que tener una cabeza más diversa y desde el periodismo hacer una chamba difícil, ¿no? El desafío es complicado, ¿no? Pero cualquier ciudadano debería tomarse muy en serio estas elecciones para después no estarnos lamentando, ¿no? Creo que frente a esta crisis también política tenemos esa oportunidad que espero que no la desperdiciemos, ¿no?